Mi madre le dio toda la herencia a mi hermano porque él ayudó más, me quedé con un tocador roto, un cajón atascado y la certeza de que nunca fui visto. Guardé todo, cerré el trastero y escribí, no me llamen hasta que puedan decirme la verdad. No hubo flores. Solo sillas de plástico, carpetas grises y el zumbido constante del aire acondicionado que me hacía doler la cabeza. Me senté un poco apartado, ni al frente, ni al lado. Un poco a la izquierda, como quien no quiere molestar. Mi madre se acomodó el cuello de su blusa azul. Siempre se vestía para la ocasión, incluso si la ocasión era esta. Mi hermano Tomás, por supuesto, estaba a su lado. Tan cerca que sus codos casi se tocaban. No hicieron falta palabras. Él ya lo sabía todo. Sabía cómo respirar en esa sala, cómo mirar al abogado sin parecer ansioso. Hasta sabía cuándo asentir. El abogado leyó el testamento con una voz neutra, como si estuviera leyendo una receta. Casa, ahorros, joyas, muebles antiguos, todo para Tomás. Nadie se sorprendió. Mi madre sonrió, tranquila, como si estuviera repartiendo galletas. Él siempre estuvo ahí, dijo. Ayudó más. Después hubo una pausa. Una pequeña, apenas audible. Y entonces, y para ti, Martín, el tocador de tu antigua habitación. Sentí como si me hubieran arrojado fuera de la escena. Como si de pronto la silla en la que estaba ya no me perteneciera. El de madera oscura, aclaró mi madre. Aquel que tanto usabas de niño. Lo conservamos para ti. No dije nada. No pregunté si era una broma. No pregunté si quedaba algo más. Las palabras se amontonaron en mi garganta y luego murieron antes de salir. El abogado siguió pasando páginas. Tomás asintió, como si todo fuera justo. Como si la historia ya estuviera escrita desde hacía mucho tiempo y yo solo hubiera venido a escuchar el final. Después de la reunión, Tomás me dio una palmadita en la espalda y me dijo, es lo correcto, ¿no? Tú siempre fuiste más independiente. Y mi madre, como para sellar la humillación con cinta decorativa, añadió, y tú siempre fuiste el más fuerte. Yo solo miré la carpeta vacía que sostenía en las manos. No necesitaba abrirla. Ya sabía lo que contenía, una infancia reciclada en forma de mueble roto. Esto no fue una herencia. Fue un mensaje. Uno muy claro. No importas tanto como creías. Es justo, dijo Tomás mientras se servía café, como si estuviera explicando el clima. Yo fui el que estuvo yendo al hospital, ¿o no? Me quedé mirando la taza en sus manos. Nunca fue al hospital más de 3 veces. Una para tomarse una selfie con mamá. Otra porque se cruzaba de camino. La tercera, no la recuerdo, pero seguro alguien le insistió. Yo estuve cada semana. Cada maldita semana, llevando sopa, llenando formularios, llamando al médico para entender lo que ella no quería oír. Mamá me decía que tú siempre estabas ocupado, añadió, sin levantar la vista. Claro que estaba ocupado. Trabajaba doble turno para pagarle el alquiler cuando ella no podía. Le dejaba bolsas con víveres en la puerta para que no tuviera que pedir. Revisaba sus cuentas, pagaba la luz, el gas. Todo eso lo hacía callado, sin alardes. Como un hijo invisible que aprendió que el cariño en mi familia no se gana con acciones, sino con aplausos. Es que tú siempre fuiste más independiente, dijo mamá días después, cuando la llamé por costumbre y no por ganas. Desde chico. Nunca diste problemas. Por eso pensé que entenderías. No supe qué responder. Había algo cruel en esa frase. Como si mi mayor virtud se hubiera convertido en mi castigo. Como si la autonomía fuera una traición, y la dependencia, una virtud. Me vinieron imágenes rápidas, sueltas. Yo sacando turnos médicos por teléfono mientras ella dormía. Yo cargando con su enojo cuando las cosas no salían como esperaba. Yo, diciéndome que algún día lo vería. Que lo valoraría. Que no todo era en vano. Pero lo fue. O al menos eso parecía ahora. Años de ser el hijo funcional, el adulto de repuesto, el que no exigía. Y al final, ni una palabra de reconocimiento. Solo un mueble roto. Una reliquia de madera que tambalea como todo lo que alguna vez construí con ellos. Y cuando le dije a Tomás que me parecía injusto, se rió. No es injusto. Es práctico. Mamá ya decidió. ¿Tú estás bien? ¿Para qué necesitas más? Me dijo eso con la misma voz con la que me pedía favores. Como si repartir una herencia no fuera un gesto de amor, sino una operación matemática en la que yo simplemente sobraba. Por primera vez en años, sentí rabia. No una explosión. No un grito. Una rabia mansa, silenciosa, que se instala en el pecho como una grieta. No porque me dieron menos. Sino porque creyeron que no dolería.
Porque estaban seguros de que yo no haría escándalo. Y no lo hice. No aún. Solo guardé silencio. Pero ya no era por paz. Era por memoria. Y por cansancio. Llevé el tocador a mi departamento en silencio. El transportista lo miró con desdén, como si no valiera ni el esfuerzo de cargarlo. ¿Seguro que quiere quedarse con esto?, preguntó. Solo asentí. No tenía fuerzas para explicar que no era un regalo. Era una lápida. Lo coloqué junto a la pared del dormitorio, donde la pintura ya empezaba a cuartearse. Se tambaleaba al menor roce, como un animal viejo que ya no sabe sostenerse en pie. Uno de los cajones se negaba a abrir. El otro chillaba como si le doliera. Me arrodillé frente a él como quien reza frente a una ruina. Dentro encontré cosas que no recordaba haber guardado. Un dibujo arrugado, hecho con crayones torcidos, papá, mamá, Tomás y yo. Todos de la misma altura. Todos con la misma sonrisa. Una carta con mi nombre escrito en letras desiguales, mi letra, de niño, contándole a Papá Noel que había sido bueno, que había ayudado a mi hermano a estudiar, que quería un camión, pero si no se podía, estaba bien. Debajo, una foto. Papá y yo en el muelle, pescando. Él con el sombrero ridículo que mamá odiaba. Yo sonriendo con todos los dientes, como si el mundo todavía fuera posible. Sostuve la foto un buen rato. Luego la guardé de nuevo, como quien encierra un insecto en un frasco. No lloré. Tampoco me enojé. Solo sentí esa extraña sensación de ser enterrado en vida. Me di cuenta, por fin, de que esto no era un gesto de ternura. No me devolvieron el tocador para recordarme mi infancia. Me lo devolvieron para archivarme en ella. Como si mi papel en la familia hubiese terminado ahí, entre crayones y cajones atascados. Toqué la pata rota, esa que mi padre había tratado de arreglar una vez con cinta y clavos. Ya no sirve, pero aguanta, había dicho. Creo que en ese momento no hablaba del mueble. Tal vez hablaba de mí. Me levanté despacio. No sabía qué hacer con el tocador. No quería tirarlo, pero tampoco quería vivir con él. Representaba demasiado. No era solo un objeto. Era una conclusión. Una sentencia. Lo cubrí con una manta. Me prometí decidir después. No ahora. No así. Por primera vez, entendí que no fue un olvido. Fue una decisión. Y en ese gesto torcido, ese cajón que no cierra, esa pata que cede, vi mi lugar exacto en esa casa que ya no me pertenecía. No fui heredero. Fui archivo. ¿El tocador, es literal?, preguntó Lucas mientras dejaba 2 cafés sobre la mesa del bar. Yo asentí, apenas. Un mueble viejo, con una pata rota y olor a humedad. Mi madre lo llama, recuerdo, punto. Lucas se quedó en silencio. No por falta de palabras, sino por respeto. Tiene ese talento raro, saber cuándo no llenar el aire con frases vacías. ¿Y tu hermano? ¿Todo? ¿La casa? ¿El dinero? ¿Los muebles buenos? ¿Todo? Porque, él estuvo más presente, punto. Se apoyó en el respaldo. Observó el vapor del café. Luego me miró. ¿Y tú qué dijiste? Nada. Él bajó la mirada. No de pena. De reconocimiento. Siempre haces eso, murmuró. Dejas que te pasen por encima, y después lo justificas con elegancia. Esa frase se me clavó como un alfiler en la lengua. Porque era verdad. Porque venía de alguien que me conocía desde antes de que yo aprendiera a callar. Quería paz, dije. Pero no es paz si solo hay silencio de tu parte, respondió. Eso es sumisión. La paz es mutua. Esto es abandono. No lo dijo con dureza. Lo dijo como si le doliera verme agachado una vez más. Le conté todo. Las visitas al hospital, las bolsas de comida, las facturas que pagué en secreto. Le hablé del dibujo en el cajón, de la carta a Papá Noel, de la foto con papá. Cuando terminé, Lucas tomó un sorbo y dijo, tal vez no les importaba si tú dabas. Solo les importaba si dabas escándalo. Lo miré confundido. Tu hermano gritaba, exigía, pedía. Tú resolvías en silencio. Y como no gritabas, pensaron que no dolía. Ese pensamiento me perforó el pecho. Toda mi vida se había leído como indiferencia solo porque nunca lloré en voz alta. ¿Crees que me equivoqué al no decir nada? No lo sé, dijo. Pero sé que cada vez que te tragaste el dolor para mantener la paz, ellos se quedaron con el silencio y tú con el veneno. No hablamos más por un rato. Solo escuchamos la cafetera vieja del bar y los cubiertos chocando en mesas lejanas. Todo se sentía más real que la herencia. Antes de irnos, me dijo algo que aún llevo dentro.
No necesitas gritar. Pero podés empezar a decir que algo duele. Aunque sea para vos mismo. Lo anoté mentalmente. Como una semilla que todavía no sé plantar, pero ya no pienso ignorar. La historia oficial era simple: Tomás fue el hijo que estuvo ahí. El que llevaba a mamá a los controles, el que hablaba con los médicos, el que sacrificó tiempo y esfuerzo. Mentira. La primera grieta apareció cuando revisé el historial de transferencias en la cuenta bancaria que mamá me había pedido administrar años atrás. No por control, sino porque ella no se llevaba bien con las aplicaciones. Ahí estaban, pagos periódicos a la cuenta de Tomás. Fechas que coincidían sospechosamente con cada una de las supuestas visitas al hospital. No eran reembolsos. Eran pagos. Pagos como a un cuidador externo. Como si cuidar a tu madre fuera un servicio tercerizado. Llamé a su vieja vecina, Marta, con quien solía hablar cuando yo no podía estar presente. No esperaba mucho, solo una imagen más clara. Me respondió con su tono agudo de siempre, directo. ¿Tomás? Venía solo al final, cuando ya todo era inevitable. Los primeros meses solo te veía a ti. ¿Estás segura?, pregunté, deseando que me dijera que exageraba. Por supuesto. Si no fuera por ti, esa mujer habría estado sola. Tomás era el hijo de las fotos, no de los días feos. Me quedé helado. Fui armando las piezas. El mito del hijo presente se caía como fichas de dominó. Las flores que él llevaba eran siempre al final. Las fotos con mamá en bata eran cuidadosamente seleccionadas. Nada de visitas largas, nada de traslados. Nada de limpiar vómito ni cambiar pañales. Solo momentos públicos, compartibles, publicables. Y aún así, se llevó todo. Revisé los grupos familiares en WhatsApp. Viejos mensajes. Comentarios. Emoticones. Una foto de Tomás ayudando a mamá a bajar las escaleras. Yo había tomado esa foto. Él solo puso la mano y sonrió para la cámara. El resto del día lo pasé solo, lavando la ropa, cocinando, escuchando su tos desde el baño. Sentí que algo se rompía. No era rabia todavía. Era algo más lento, más profundo. Una desilusión que no arde, corroe. Todo el relato que mi familia me había vendido durante años se desmoronaba. No solo me habían invisibilizado. Me habían reemplazado con una mentira. Tomás no era el héroe. Era el actor. Y yo, el asistente de producción que nunca sale en pantalla. Guardé todo en una carpeta. Capturas, movimientos bancarios, testigos. No sabía si alguna vez lo usaría, pero necesitaba pruebas. Para mí. Para no volver a dudar de lo que viví. Cuando apagué la computadora, el silencio me pesó. Me senté junto al tocador. Puse una mano sobre el cajón roto. No sé cuánto tiempo estuve así. Pero por primera vez, no me sentí triste. Me sentí estafado. Y eso, de algún modo, era más claro. Más útil. Más mío. Escribí la carta en la cocina, con el tocador tapado detrás mío, como si pudiera oír lo que escribía. No fue una carta larga. Tampoco fue cruel. Fue exacta. Mamá puse, durante años hice lo que pensé que debía. Callé por respeto. Estuve por amor. No pedí nada. No por orgullo, sino porque creí que el amor no se negocia. Me equivoqué. Y me duele, más de lo que vas a admitir algún día. Me detuve. Respiré. ¿Seguí? Esto no es por el dinero. No es por los muebles. Es por lo que eso representa. Es el símbolo de una historia que ustedes decidieron contar sin mí. La firmé sin despedida. No la envié. En cambio, redacté un mensaje corto, seco, como una tijera cortando el aire. No me contacten hasta que estén listos para decir la verdad. Lo envié. Lo leyeron. Silencio. Después, bajé al trastero del edificio. El ascensor temblaba, como si también dudara. Guardé el tocador envuelto en una manta vieja. Me aseguré de que no tocara la humedad del suelo. Cerré el candado con un clic que sonó más fuerte de lo que esperaba. No lo tiré. Tampoco lo quise cerca. Hay objetos que no se destruyen porque forman parte de algo más grande, pero tampoco deben vivir contigo. El tocador es eso, un testigo. No lo culpo. Solo no lo quiero en mi dormitorio. Cuando regresé al departamento, lo sentí más grande. Más mío. Como si hubiera echado a alguien, aunque nadie estuviera ahí. Respiré profundo. Me preparé un té. Me senté en la mesa, donde escribí la carta, y no sentí ganas de llorar. Eso fue lo más extraño.
No dolía como antes. No ardía. Era otra cosa. Una ausencia distinta. Y dentro de esa ausencia, un principio. El mensaje llegó un martes a las 11:42 de la mañana. Ni siquiera una hola. Solo. ¿En serio estás enojado por un maldito mueble? Lo leí una vez. Lo volví a leer, como si fuera otro idioma. Como si la rabia de él tuviera sentido solo si me volvía a olvidar de todo lo que no dije. Minutos después, otro mensaje. Sos un malagradecido. Mamá siempre te dio todo. Pero claro, como no fue suficiente para tu ego, ahora haces este show. Lo dejé sin responder. No porque no tuviera que decir. Sino porque por fin entendí que no tengo que explicarle mi dolor a quien lo niega con esa facilidad. No me enojé. No me temblaron las manos. Sentí algo más seco, más fuerte. Indiferencia. Tomás había usado la palabra mueble, como si eso fuera todo. Como si el tocador fuera solo madera y no una metáfora. Como si yo fuera el que exageraba, el que inventaba dramas. Es la narrativa en la que él siempre se sintió cómodo. Yo, el débil. Él, el lógico. No esta vez. Apagué el celular. Lo dejé en modo avión por el resto del día. Fui al taller, lijé un pedazo de madera que tenía guardado desde hacía meses. Me concentré en los bordes, en la textura, en la resistencia del material. Mis manos seguían firmes. No necesitaban justificar nada. Por primera vez, el enojo de Tomás no me perforó. Rebotó. Y su voz interior, esa que siempre me decía que yo debía ceder, también se cayó. No respondí el mensaje. No lo borraré tampoco. Que quede ahí, como testimonio. De lo que fui. Y de lo que ya no soy. Sonó el teléfono un domingo por la tarde, mientras colgaba la ropa. El número no estaba guardado, pero lo reconocí. Era ella. Contesté por costumbre, no por deseo. Hola, mi amor, dijo, como si habláramos todas las semanas. Como si nada hubiera pasado. Una pausa. ¿Vas a venir a Pascua? Era tan absurdo. Como invitar a alguien a un cumpleaños después de haberle borrado del álbum familiar. Respondí con calma. Sin rabia. Sin lágrimas. ¿La idea del testamento fue tuya o de Tomás? Silencio. Largo. Fue una decisión familiar, dijo al fin. Esa manera suya de esquivar sin mentir del todo. Su tono era suave, casi maternal, pero detrás había la misma pared de siempre. No estoy hablando de la familia. Te estoy hablando a vos. No quiero discutir, murmuró. Esto es muy difícil para todos. No para todos, la interrumpí. Para mí lo fue. Para ustedes fue natural. Escuché su respiración. Su forma de contener el llanto sin soltarlo nunca. Esa fragilidad calculada que usaba para no tener que enfrentar nada. Entonces no vas a venir. No. No esta vez. Ni siquiera por mí. Precisamente por vos. Se hizo un silencio espeso. Como si la línea se hubiera cortado. Pero estaba ahí. Yo lo sabía. Ella también. Te quiero, dijo por fin, como una cuerda de emergencia lanzada demasiado tarde. No respondí. No colgué. Solo dejé que el silencio hiciera lo que las palabras no sabían. Y después de unos segundos, ella sí colgó. Volví a colgar la ropa. Una camiseta azul se deslizaba del gancho. La recogí. Volví a colgarla. Nada más se cayó. El nuevo local no era grande, pero tenía lo esencial, luz natural, una ventana amplia que daba a la calle y espacio suficiente para un banco de trabajo. El alquiler era razonable. El dueño era un viudo amable que hablaba poco y cobraba puntual. Me pareció justo. Con los ahorros que no usé en abogados ni en muebles nuevos, compré herramientas. Algunas iguales a las que mi papá usaba, otras mejores. Las coloqué una por una, como si estuviera armando un altar. No colgué fotos. No traje recuerdos. Solo el plano de una silla que llevaba tiempo queriendo construir. Madera limpia. Sin grietas. Durante semanas, trabajé en silencio. Nadie me preguntaba por el testamento. Nadie me decía que exageraba. Nadie me recordaba que ya pasó. El tocador quedó en el trastero del edificio. Cerrado con candado. A veces pensaba en él, pero ya no me ardía en el pecho. Era parte de otra casa. De otra historia. La mía recién empezaba. A veces pasaban clientes por la vidriera y miraban curioso. Una señora mayor entró un día, preguntó si hacía restauraciones. Asentí.
Me trajo una mesa coja. Dijo, quiero que vuelva a sostener algo sin caerse. Me reí bajito. Entendí más de lo que ella sabía. Las manos comenzaron a recuperar fuerza. Precisión. Memoria. Trabajar con madera es como hablar con alguien que no te interrumpe. Tiene sus tiempos, pero si lo respetas, te responde. Una tarde, encontré una nota que mi padre me había escrito, doblada entre papeles viejos. No todo se arregla, hijo. Pero lo que vale, se construye otra vez. La guardé en la caja de herramientas. No como lema. Como recordatorio. No estaba mejor. No estaba curado. Estaba trabajando. Y por ahora, eso era suficiente. Volví a la casa meses después, cuando sabía que no habría nadie. Esperé a que fuera un martes por la tarde. Mamá solía tener clases de yoga. Tomás trabajaba del otro lado de la ciudad. La calle estaba vacía, igual que mi estómago. La llave de repuestos seguía en el mismo lugar, debajo de la piedra falsa junto al rosal. Nunca entendí por qué se llamaba piedra falsa, si ya todos sabíamos que escondía algo. Entré sin hacer ruido. La casa olía distinto. Como si el aire también se hubiera mudado. Caminé por el pasillo, mirando las paredes donde antes colgaban dibujos míos. Ahora solo quedaban marcos nuevos, con fotos de ellos. Mamá y Tomás en la cena de Navidad. Tomás con los nietos de su esposa. Tomás con la casa. Ninguna de mí. Pasé al garaje. No había cambiado mucho. El rincón con las cajas seguía intacto. Ahí estaban las nuestras, las que papá y yo habíamos embalado una tarde de lluvia, etiquetadas con su letra. ¿Navidad? Herramientas viejas. Fotos. Abrí una al azar. Dentro, encontré una caja de cartón más chica. Mis cuadernos de primaria. Una medalla de un torneo de ajedrez. Una figurita pegada en una libreta. Papá me había dicho que las guardaría por si algún día hacían falta para recordar quién fuiste. Saqué un pedazo de papel. Escribí con mi letra de adulto, con la misma torpeza que cuando era niño. Sí importé. Solo que ustedes no lo vieron. La dejé dentro de la caja, entre los recuerdos que nadie quiso reclamar. Cerré el garaje. Cerré la puerta. No miré hacia atrás. No necesitaba más pruebas. Ya no era una casa. Y yo ya no vivía allí.